Lo hecho, hecho está. En deshacer el mundo, Cristian Acevedo hurga en lo que pasó y lo convierte en historias deshechas. Corrección, señor locutor, la historia de hoy será deshecha, porque vamos a hablar del doppelganger, es decir, de el doble maligno de todos y cada uno de nosotros que puede andar por ahí, tal vez en la otra punta del planeta o tal vez lo llevamos dentro y espera a que nos saquemos la máscara. Doppelganger es una palabra del idioma alemán que se usa para definir el doble de una persona o el desdoblamiento. Doppel, doble, ganger, andante. Algo así como el gemelo malvado que todos tenemos por un lado y que quizá algún día, alguna vez, conozcamos. Aunque esperemos que no, porque encontrarte con tu doppelganger es señal de muerte inminente. Existe la fantasía de que podemos tener un doble idéntico por algún lado. Bueno, mejor sea que no nos crucemos con él jamás, porque si lo vemos, si lo hacemos, quiere decir que se nos acabó la pólvora. Mejor ir acomodando los papeles. Esta es más o menos la idea del doppelganger, que es un tema muy tratado en la literatura. El otro, de Borges, Saramago y su novela El hombre duplicado, Poe con su cuento William Wilson, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Kafka, Dostoyevsky, Cortázar, Shakespeare, Conrad Bill, Casares, Laborde, etc. Esta cuestión se contó y se sigue contando de muchas maneras distintas. Al parecer, el tema nos interesa, nos atrae. Tal es así que se conocen casos por fuera de la literatura o del cine. Hoy vamos a hablar de casos curiosos de doppelganger, pero de la vida real, los más conocidos. El número 1. En Rusia, en 1796, la emperatriz rusa Catalina la Grande dormía cuando sus guardias la llamaron aterrados y le dijeron que la habían visto entrar a la sala real. Cuando Catalina entró en la sala real, se vio a sí misma sentada en el trono. Pensando que se trataba de una impostora, les ordenó a los soldados que le dispararan, pero la visión desapareció de inmediato a ojos de todos los presentes. Días más tarde, Catalina murió mientras tomaba un baño. Número 2. Goethe, poeta y novelista alemán, cuenta en su autobiografía lo siguiente, que vio que su doble exacto venía hacia él a caballo en un traje que él jamás había usado, un traje gris adornado en oro. Cuando se vieron de cerca, el doppelganger desapareció. 8 años después, Goethe estaba nuevamente viajando por el mismo camino, pero en la dirección opuesta y a caballo. De repente se dio cuenta de que llevaba puesto un traje gris adornado en oro, el mismo que había visto en su doble 8 años atrás. Hablando de escritores, tenemos el caso de Percy Shelley. A principios de 1822, los Shelley, es decir, él junto a su esposa y Mary Shelley, autora de Frankenstein, y sus hijos, viajaron a Italia. Descansaban en la playa cuando un doble fantasmal de Percy se le apareció silenciosamente en la costa y señaló hacia el mar. Poco tiempo después de esta aparición, el 8 de julio de 1822, Shelley se ahogó en ese mismo mar en una tormenta repentina mientras navegaba en su velero. Otro caso, uno un tanto diferente, es el de Émilie Seguí, una profesora contratada para dar clases de francés en un colegio de señoritas en la localidad de Riga, ubicada actualmente en Letonia. Muy bien, algunas semanas después de su llegada es cuando empiezan a circular rumores entre las 42 alumnas del instituto. Una de las alumnas decía haber visto a la profesora en un extremo del edificio, mientras otra afirmaba haberse cruzado con ella en ese mismo momento en el extremo opuesto. Al principio solo eran rumores, pero el caso se complica cuando un día Emily está ante la pizarra dando una clase de gramática a 13 jóvenes y aparece al lado de Emily una silueta idéntica a ella imitando sus movimientos tal como si hubiera un espejo. Esa fue la primera aparición en el instituto del doppelganger de Emily. La doble sigue manifestándose durante las semanas siguientes y era vista tanto por las alumnas como por los empleados. De a poco, el doble se independiza, deja de imitar los movimientos de Emily. Un día, los 42 alumnas estaban en trabajos de costura en un cuarto en la planta baja y vieron a través de un ventanal a Emily en el jardín cortando flores. En ese momento, ven que la doble entra al cuarto de costura, se sienta y se queda en silencio, sentada, sin decir ni una palabra. Por la ventana seguían viendo a Emily cortando flores.
Algunas alumnas se atreven a acercarse a la Emily que está sentada y cuando lo hacen, la doble desaparece. Según testigos, ante cada aparición del doppelganger, Emily se sentía cada vez más agotada, como si su doble la privara de energía. Emily tuvo suerte, jamás vio a su otro yo, intuía su presencia por la alarma que causaba entre la gente que la rodeaba y por la debilidad que sentía cada vez. Al cabo de 18 meses, 30 de las 42 alumnas habían abandonado la institución retiradas por sus padres. El director entonces decide despedir a Emily, quien le confiesa que era la 19ª vez en 16 años que se veía obligada a dejar un puesto siempre por la misma razón. Pero volvamos a la literatura, un caso emblemático de doppelganger. Emblemático porque es una obra seminal del género y de la literatura en general, pero también porque es un poco diferente. Un científico crea una poción que separa la parte más humana de la parte más maligna de quien la bebe. Cuenta la leyenda que Stevenson escribió la primera versión de esta novela en 3 días, en un arrebato prácticamente febril, con un entusiasmo que su familia jamás le había visto. Todo parte con un sueño. Su mujer, Fanny, lo escucha gritar a mitad de la noche, lo despierta, compasiva, y él, sin embargo, le dice: «¿Por qué me has despertado? Estaba disfrutando de la más dulce historia de terror». Hablamos del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde hombre y bestia conviven en una misma persona. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, padre del increíble Hulk, padre del hombre lobo, padre incluso del psicoanálisis 20 años antes de que se tratara este tema. Muy bien, Stevenson le da el manuscrito a Fanny y ella le hace las anotaciones al margen de cada hoja, así lo hacía siempre, como su mejor y más despiadada crítica. Le dice que ella cree que más allá de una historia de terror tiene un determinado fondo alegórico y cuenta la leyenda que Stevenson destruyó esa primera versión, la quemó por miedo a sucumbir a la tentación de usarla y la reescribió ahora sí con esa dirección alegórica, cuando comprendió, gracias a su mujer, a Fanny, de qué estaba escribiendo en realidad. Un magistral relato de misterio, ciencia ficción y terror que a la vez tiene una tremenda fuerza alegórica que la convierte en un clásico de la literatura universal, porque habla de un hombre pero a la vez resuena en cada uno de nosotros, porque el mal está dentro de nosotros, nos constituye por más que no nos guste, podemos combatirlo, derrotarlo de tanto en tanto, pero no eliminarlo completamente, y no debemos jugar con él. De lo contrario, corremos el riesgo de que el mal nos destruya, como lo hizo con el Dr. Jekyll. Esta es la fuerza alegórica del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Además, tengamos en cuenta que en la época en que se escribió, los lectores no sabían, sino hasta muy avanzada la novela, casi llegando al último capítulo, que Jekyll y Hyde eran la misma persona. Por eso funcionaba como novela policial, porque había un asesino, había un misterio además. Nosotros lo sabemos sin que haga falta leerla, pero en la época en que se editó esto no se sabía. Es literatura, pero quién sabe. Quizá esa poción exista, tal vez la tomamos a diario con el desayuno, tal vez es al revés. Tal vez ya somos Mr. Hyde, es decir, el lado maligno de nosotros mismos. Tal vez lo que tomamos cada mañana no es otra cosa que la poción que nos permite volver a ser Dr. Jekyll por un rato, y así sobrevivimos el día a día. Tal vez seamos el doppelganger que espera, paciente, silencioso, pero firme y decidido, a que un día no bebas la poción. Habrá que preguntárselo frente al espejo. Tal vez, ¿quién te dice, dejamos de tomar la poción amansadora hace ya demasiado tiempo?